Realizamos la resolución de la pregunta F12. Dos esferas de masas M1 y M2 igual a 2 veces la masa 1, como se muestra en la figura. Si la velocidad 1 es 30 metros por segundo y el choque es completamente elástico, calcule las velocidades de M1 y M2 inmediatamente después del choque en metros por segundo. Tenemos dos esferas, como se muestra en la gráfica. M2 originalmente está en reposo y M1 está moviéndose a la derecha. Ambas impactarán y seguramente rebotarán. Debido a que es un choque completamente elástico, planteamos la ecuación. La masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 será igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Tomando en cuenta que las velocidades iniciales son antes del choque, las velocidades finales serán después del choque. Nosotros conocemos que antes del choque M2 estaba en reposo, por tanto la velocidad inicial 2 será 0 y todo el término se simplificará. Sustituyendo los datos, M1 tenemos como M mayúscula 1 en el enunciado. La velocidad inicial 1 antes del choque será de 30 metros por segundo. Nuevamente repetimos aquí M1 multiplicado por la velocidad después del choque para 1 más M2. Tenemos como dato que es el doble de la masa 1. Sustituimos esa relación. 2 veces M1, velocidad de 2 después del choque. Podemos sacar factor común. M1 multiplicado por 30 será igual a M1, abro paréntesis, y me va a quedar esa expresión. Cualquiera de las masas 1 que está multiplicando puede pasar a dividir, de forma que se cancelaría. No necesitamos el dato de la masa 1, debido nuevamente a que se simplifica. La expresión nos quedará velocidad final 1 más 2 veces la velocidad final 2. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos una segunda, para lo cual utilizamos la expresión del coeficiente de restitución. E será igual al negativo de las velocidades después del choque. Velocidad final 1 menos velocidad final 2 sobre la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2. Ya contando con la expresión del coeficiente de restitución, para un choque completamente elástico, E debe ser igual a 1, lo cual es un dato que debemos conocer obligatoriamente para resolver el problema. La velocidad inicial 2 nuevamente era 0. La masa 2 originalmente estaba en reposo. Vamos a tener 1 igual a menos velocidad final 1 menos velocidad final 2 sobre la velocidad inicial 1, lo cual es un dato. La masa 1 tenía una velocidad de 30. Vamos a asignar ese 30. El 0 ya no lo tomamos en cuenta. Directamente se va. Ahora, por transposición de términos, ese 30 que está dividiendo pasará a multiplicar. Y 30 multiplicado por 1 es simplemente 30. Acá vamos a tener negativo, abro paréntesis, BF1 menos BF2. Por favor, es muy importante considerar que si no colocas este paréntesis puedes cometer un error. Tenemos un negativo. Cuando el 30 desaparece del denominador para pasar a multiplicar, el negativo empieza a afectar a todo lo que quedó negativo de esa expresión, lo cual va a causar un cambio de signos. Vamos a tener 30 menos BF1 más BF2. Tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo cual conformamos un sistema. Diremos, 30 es igual a la velocidad final 1 más 2 veces la velocidad final 2, la primera ecuación que hemos obtenido en el ejercicio. La segunda ecuación, bastante similar, 30 igual a menos BF1 más BF2. Nuevamente recordar que BF1 y BF2 son las velocidades finales después del choque.
Las ecuaciones están planteadas para directamente aplicar método de eliminación o reducción para este sistema algebraico. Esto con esto se cancelará y tendremos 30 más 30, 60, 2 más 1, 3 veces esta velocidad final 2. Despejando vamos a tener 60 tercios velocidad final 2. Finalmente, afirmamos que la velocidad de 2 después del choque va a ser de 20 metros por segundo. Y aquí tenemos uno de los resultados del ejercicio. Podemos utilizar simple sustitución para obtener la otra. Pueden sustituir en la primera o en la segunda ecuación, es indistinto. La más sencilla es la segunda. Así que diremos 30 menos velocidad final 1 más velocidad final 2. Este dato acabamos de obtener como 20. Tendremos 30 igual a menos velocidad final 1 más 20. Realizando transposición de términos, la velocidad pasará al miembro izquierdo, el 30 pasará al miembro derecho. Vamos a tener positivo velocidad final 1, 20 menos 30. La velocidad final 1 será finalmente menos 10 metros por segundo. Concluyendo de esta manera el ejercicio. Para concluir, analizamos los signos de los resultados. ¿Por qué nos sale positivo y negativo? Quiere decir que después del impacto, choque o colisión, BF2 o la masa 2 está yendo a la derecha, debido a que su velocidad es positiva. En cambio, la masa 1 ha rebotado y está yendo a la izquierda. Por eso tendrá signo negativo. Todo esto tomando en cuenta la referencia. La referencia es el eje X. A la derecha positivo, a la izquierda negativo. Esa es la explicación de por qué los resultados tienen estos signos. La respuesta final será el inciso C, menos 10 y 20. Menos 10 y 20, quedando completa la resolución.